Juntos por el Cambio. Miguel Ángel Piqueto, mi nombre es Daniel Moyo, estamos con Mariana Martín, con el ingeniero Candolo, con Sergio Rubín, haciendo sábado tempranísimo el programa de Marcelo Bonelli. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Daniel, ¿cómo están? Buen día a todos. Bien. Un gusto. Queda abierto, estábamos charlando de este tema, vamos a hablar de otro tema con usted, pero ¿por qué tanta diferencia? Que un colectivo acá 200 y en Mar del Plata 700, 800, 900. Bueno, este es un tema que no es nuevo. El interior siempre pagó prácticamente sin subsidio o con muy bajo nivel de apoyo del subsidio. La política del gobierno anterior siempre estuvo centralizada en el AMBA, que es el núcleo poblacional más importante de la Argentina. Era lo que le interesaba mantener desde el punto de vista político, una tarifa barata. El interior tenía prácticamente, esto es una queja permanente que tenía el gobernador de Córdoba, Echaretti, lo dijo mucho durante la campaña también. Y en el debate, ¿no? O sea que no es novedoso. Hay detrás de la medida, detrás de la política de subsidio, había un interés de lógica electoral, de mantener una tarifa barata para el núcleo poblacional más grande de la Argentina, que define las elecciones después de la reforma del 94. Bien. En la provincia de Buenos Aires, que es el gran problema argentino, donde nadie quiere abordar los temas más sensibles, la política demográfica, la política poblacional, la política migratoria. Nadie controla quién ingresa, quién no ingresa, cómo funciona el flujo migratorio en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, pero bueno, algún día se tratará este tema, se tratará sin tanto prejuicio, está bueno. Porque les recuerdo que es uno de los temas más sensibles del mundo, el tema de los flujos migratorios pobres hacia centros urbanos que tienen mayor capacidad económica y movimiento. Aún en la decadencia, Argentina sigue siendo, para los latinoamericanos que nos circundan, un polo de atracción porque tiene políticas sociales, tiene planes, aguache, tiene hospitales públicos, en fin. Bueno, pero ahí, perdón, Miguel Ángel. Un colega de ustedes, de bastante renombre ahora que cambió de canal, hablaba con el presidente paraguayo y haciéndose el agradable con él le decía, no, porque Pichetto dijo, que ustedes tienen una macro ordenada, pero siempre está en la Argentina, porque los hospitales públicos, bueno, dije un dato de la realidad. Dice, no, esto es muy xenófobo. No es ningún... Xenófobo, me dijo. No se tiene que enojar nadie, es decir, los propios uruguayos, Susana Jiménez cuando se tiene que operar viene a la Argentina, no se opera en Uruguay, ¿no? Digo, de niveles bajos y de niveles altos, ¿no? La calidad de la salud, a pesar de los procesos complejos que hemos vivido en la economía argentina, tanto los sectores de las obras sociales y sindicales como los hospitales públicos, como las clínicas privadas, siguen siendo de primer nivel en Latinoamérica. Bien. Bueno, ahora, es un tema, el del Gran Buenos Aires, perdón, porque es un tema que no era por el cual lo llamamos Miguel Ángel, pero de todas maneras, como usted bien dice, ahí es el Gran Buenos Aires, que está la clave, es un bastión electoral del peronismo y en los últimos años particularmente del kirchnerismo, ¿no? Correcto, Sergio, buen día. ¿Cómo le va? Sí, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, que la razón por la cual siempre el AMBA, digamos, lo que es la República del AMBA, provincia de Buenos Aires, capital, tuvieron tarifa diferenciada muy fuerte con respecto al interior, es el componente electoral, allí está centralizada. Algún día sabremos, algún día cuando el señor Labaña termine el censo, lleva 2 años y medio de atraso, ¿cuánta población tenemos en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuántos son argentinos? ¿Cuántos extranjeros? ¿Cuántos hijos de extranjeros? En fin, ¿qué esquema migrante entró en la etapa final? Bueno, entraron los venezolanos, pero a ver, datos que un Estado debería tener para construir políticas demográficas inteligentes. Pero no está eso, no está, nunca va a estar, seguramente todo está mal hecho, siempre el censo los hace mal en Argentina. No hay un censo que termine bien, pero bueno. ¿Usted dividiría la provincia de Buenos Aires? Es una de las provincias de alta inviabilidad, pero la división no resuelve el problema si no hay una lógica distinta en parar el flujo migratorio que viene de los países que nos... Hay que ordenar la migración. Yo no digo cerrar con un
la migración. Lo que digo es que la Argentina es un país muy grande, muy extenso, tiene proyectos de desarrollo muy potentes en el plano de la minería, del petróleo, del gas. La Patagonia tiene el 10% de la población del país, 55% del territorio nacional. ¿Qué quiero decir? Que la gente que venga a trabajar de los países latinoamericanos que vienen aquí a la Argentina y vienen a la ciudad de Buenos Aires, y otro de los problemas sigue siendo la capital, que es un foco de atracción muy grande para todo lo que es el trabajo, digamos, de la calle. El trabajo en la calle es otro de los temas que atrae mucho a la cercanía de vivir en el conurbano para venir a trabajar en la calle de Buenos Aires, del centro de Buenos Aires. Pero digo, hay que generar una política migratoria, una política demográfica en la Argentina. Me parece que es uno de los desafíos que habrá que asumir con la resolución también de la economía, de la inflación, sí. Piqueto, yendo más a la actualidad o al día a día, ¿estás más cerca de la aprobación de la ley de base, de esta nueva ley de base? Sí, porque ha habido un trabajo distinto en el gobierno, especialmente quiero rescatar el rol del ministro del Interior, del jefe de gabinete, Pose, de Santiago Caputo, que han sido los interlocutores que han hablado con los distintos bloques, y me parece que se avanzó razonablemente. Hay un montón de temas de la llamada ley ómnibus que fracasó, sí, que se retiró, que también fueron retirados de la actual ley. Por ejemplo, todos los temas referidos a cultura, que era un tema polémico, que lesionaba también a un sector, eso se retiró. El tema del Código Civil se retiró, el protocolo penal se retiró, la cuestión de los jueces con togas se retiró. En fin, hay un montón de cosas que realmente eran totalmente secundarias, que no hacían a que el gobierno tuviera una serie de herramientas para poder gobernar, y bueno, y fueron retiradas. Hoy es una ley más chica, incluye el capítulo fiscal, vuelven a poner la ley de impuesto a los ingresos o ganancias, hay mínimos que son más razonables, sigue siendo un problema eso en el marco de una licuación de salarios realmente muy fuerte que ha tenido el sector trabajador, pero aparece como más razonable, 1.800.000 para los solteros, 2.200.000 para los casados. Bueno, es más razonable. Vamos a ver cómo fluye ese debate en la temática fiscal. Sí, hay que ver, Miguel Ángel, que están en una carrera contra el tiempo, porque si el presidente quiere que esto se apruebe antes del 25 de mayo para el Pacto de Mayo, tienen que avanzar ustedes, y después algo que yo lo veo también bastante complejo, sí, es el Senado, ¿no? Que si bien ha habido contactos, ahora parece el gobierno con senadores, la verdad que son escollos importantes, es una carrera contra el tiempo. Sí, el gobierno tiene que consolidar la mayoría parlamentaria que tuvo la votación en general de la ley ómnibus, 144 votos en diputados, y cuando comenzó la actividad parlamentaria en el Senado tuvo 39 votos de senadores para acompañar la creación de comisiones y autoridad del Senado. Lo que no puede estar es perdiendo gente en el camino. Sí, claro. Y me parece que hay que salir también de la lógica de la agresión, de que el Congreso es todo malo, de que son todos extorsionadores. Me parece que ese discurso tuitero se acabó. ¿No comparte no comparte el comportamiento del presidente con el Twitter y cuando se manifiesta con los integrantes del Congreso? Estoy hablando de eso, sí. Estoy hablando de que eso sirvió para que el presidente se consolidara, claro, que encontrara un eje para la política, para ganar las elecciones, pero ahora me parece que la etapa indica la necesidad de encontrar un camino razonable con el Congreso, con los gobernadores, para poder gobernar Argentina. Mucho más teniendo en cuenta que es una fuerza que tiene minoría en ambas cámaras, una minoría muy intensa. Y diría que la preocupación del gobierno debería ser cómo consolida mayorías para planificar y gobernar 4 años. Uh-huh. No se acaba el mundo con esta ley, ni esta ley es la solución de todos los problemas argentinos. Es una caja de herramientas para que el gobierno y el presidente pueda poner en marcha un conjunto de temas que algunos están subsistiendo en el DNU. Digamos, la única estructura normativa que el gobierno tiene es el DNU, que en la Cámara de Diputados también nosotros, por lo menos nosotros, hablo de nuestra mirada, somos prudentes y creo que
no se lo puede desenganchar a este tema por ahora. Creo que habría que tratar los temas del DNU también por ley para darle más solidez. Lo que dice el fondo analiza la política argentina de una manera bastante inteligente. Por primera vez dice algunas cosas que tienen que ver con lo social. Dice, bueno, cuidado con el ajuste a los jubilados, cuidado. Sí. Hay que actualizar más razonablemente no puede ser el único eje de ajuste más fuerte el tema jubilados, que han perdido poder adquisitivo de manera tremenda en el gobierno anterior de Fernández, primero, que le suprimió la fórmula previsional de ajuste de Macri, que era muy buena, 70% inflación, 30% Riester o salario, y luego, bueno, la licuación también de salarios en el sector público y del sector privado, que van a requerir un proceso de paritarias un poco más lógicas, porque de lo contrario, el descalce entre salarios y por el otro lado alimentos con valores de Miami y servicios públicos que están actualizándose fuertísimamente y que le pegan de pleno también a la clase media, bueno, remedios, prepagas, son un cóctel que la única manera de poder consolidar eso es con una actualización salarial a partir de, no más allá del mes de mayo, donde tiene que haber una actualización por paritarias que pueda permitir equilibrar ingresos con los gastos que hoy se están dando y que están pegándole muy fuerte a los sectores. Hay datos relevantes. Lo que ocurre es que, bueno, muchos no se habla, digamos, la pérdida de la recaudación en la Argentina es un dato muy significativo porque define claramente la caída del consumo. 15% menos de IVA está indicando que el consumo ha bajado fundamentalmente en alimentos. 40% del impuesto a las ganancias que se dejó de recaudar en este último mes, porque las empresas también tienen problemas, los comerciantes no pueden pagar ganancias. Y hay una caída de casi el 88% en el rubro aportes previsionales, patronales de la seguridad social. Por lo tanto, bueno, es un tema que esto hay que mirarlo también porque tiene que ver con la economía real, ¿no? Miguel Ángel Piqueto, muchísimas gracias por